Muy buenas tardes a todos. Tenemos poca audiencia. Buenas tardes, Sixto. Buenas tardes, Alain y Marina de México. Y buenas tardes, Marta. Y buenas tardes, Hamilton, desde la Peace Hub. Hoy, desde Medellín, Colombia, vamos a hacer una reunión corta, sencilla, y vamos a hablar de cuatro temas rápidos, cuatro temas muy rápidos. Eh, no sé si Sixto quiere decir algo antes de iniciar, si Alain o Marina quieren darnos unas palabras antes de iniciar. Ellos tendrán cerrado el micrófono por... Alain, hola, sigue, adelante. Sí, pues nada más saludar y pues empezar a ver qué temas se van a tratar en el evento. Sería todo. Ok, gracias, muchas gracias. Sixto, muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Tenemos una agenda que básicamente son cuatro temas. El primer tema es el miedo al futuro. El miedo al futuro. Perdón, un segundito. Tenemos retorno. Tengo problemas con el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Tengo retorno. El primer tema. El primer tema. Perdón, un segundito, yo soluciono un problema técnico aquí. Por favor. Ya, muchas gracias. Sí. Eh, bueno, el primer tema es el miedo al futuro y tiene que ver también con el derecho a tener futuro. Hemos invitado hoy a la doctora Marta Lucía Jaramillo, psicóloga conductual. Eh, tan pronto ella inicia, seguro nos va a contar sobre su próximo libro que está en proceso. Ella es además una psicóloga de la Peace Hub, que es parte de Masterpiece Internacional y que ella mantiene permanentemente un trabajo sobre comunidades de la ciudad de Medellín y otras partes. Marta Lucía nos va a hablar entonces sobre el miedo al futuro y el derecho a tener futuro. Marta Lucía, bienvenida. Buenas tardes para todos. Me encanta verlos. Saludo muy especialmente a Lidia, a Alain, Marina, Sisto, Carlos Jaime y Viviana. De verdad que empezar a hablar de futuro y una de las cosas más difíciles y que uno se encuentra cada que habla de futuro, la gente dice eso no existe y ni siquiera quieren saber qué se va a hablar de futuro porque les produce miedo. Y es un miedo que siempre lo hemos tenido, ha sido un miedo adquirido porque esa es la forma en que el contexto y en la sociedad y la parte que latina nosotros siempre nos han manejado con el miedo, que lo que no se conoce es malo o es pecado y hay que tenerle miedo a lo desconocido. Entonces vamos a empezar con mi presentación, que vamos a hablar de esto. La siguiente H. Jean-Paul Sartre nos decía que las emociones son el origen de las transformaciones mágicas
en el futuro del hombre. La doctora Guillermina Baena nos decía que el futuro comienza en la mente. El futuro es una imagen mental que nos formamos los seres humanos. Y ahí es donde podemos empezar a trabajar y a construirlo. Es cierto que el futuro no existe, pero no hay que tenerle miedo a construirlo. A esa imagen que uno tiene, traerla y hacerla realidad. La siguiente. El proceso, tenemos que empezar con las emociones. Los seres humanos tenemos dos mentes, la mente racional y la mente emocional. Cuando las logramos equilibrar, podemos trabajarlas, podemos enfrentarlas, hay que conocerlas para poder utilizarlas, y vemos que las 44 emociones con que nacemos los seres humanos, ellas empiezan a desarrollar, pero son 44 que toda la vida las vamos a tener. Entonces depende de nosotros si volvemos esas 44 amigas, o son 44 locas que no nos van a dejar funcionar y ser mejores seres humanos y poder pensar en que sí podemos ejercer el derecho a tener futuro. Porque el derecho a tener futuro forma parte del derecho a tener vida, porque si tú no tienes futuro, ¿qué vida vas a tener? Entonces, las emociones despiertan sentimientos, habilidades e impulsos en nosotros. Por lo tanto, definen conductas y comportamientos, haciéndonos más o menos funcionales. Porque que sean positivas o negativas, no, ninguna de ellas ni es positiva ni es negativa. Somos nosotros las que las hacemos funcionales o disfuncionales. Y es la forma más sencilla y más sana para construir mentalmente el futuro. Equilibrar la razón con la emoción. Siguiente. Nosotros nacemos con dos miedos, que es el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a la caída. Esa sensación de vacío es lo que uno de bebé, con lo que nace, y de ahí para adelante los miedos son adquiridos, son aprendidos, son enseñados y son inducidos. Siguiente. Nosotros, a medida que vamos creciendo y en el entorno político, religioso, educativo, social, siempre nos tuvieron con represión, o sea, ese famoso no toque, no coja, no haga, cuidado con eso, cuidado tal cosa, se va a caer, miedo y miedo y miedo y miedo. Entonces nosotros, ¿en qué fundamentamos nuestro futuro? El miedo. Y aparte de eso, el miedo es de las emociones más bonitas que hay, porque es la emoción madre. Es la emoción de su sobrevivencia. Si no tuvieras miedo, cruzarías una calle y no te importaría, verías un precipicio, veías alguna dificultad y no tengo miedo, pues yo creo que no estaríamos vivos. Entonces, el miedo es una de las emociones más importantes y es como la huella digital del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que con el miedo siempre nos enseñaron a nosotros construir nuestro futuro. Y todos esos futuros los construimos de nuestros miedos. El ser humano sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede. ¿Cuántas veces uno dice, ay, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué no llega? ¿Qué le pasó al niño, al hijo, al esposo o al papá? ¿Por qué no llegó? Nunca se imagina nada bueno, siempre se imagina lo peor. Y lo primero que, si no llega muy lejos, empiezan a pensar que hay que buscarlo en los hospitales o dónde. ¿Por qué?
Sí, posiblemente él está bien entretenido, pasando bien bueno, y uno está totalmente angustiado. Entonces, este es el problema que genera el miedo en los seres humanos. Además, nos paraliza, no nos deja actuar. Y ese es el problema por el cual no podemos construir, ni siquiera pensar y mirar un futuro. La próxima. Nosotros tenemos un neurocientífico que se llama Rodolfo Ginás y escribió un libro, El cerebro y el mito del yo, donde él habla del hombre anticipatorio, que el hombre, tanto racional como emocional, es anticipatorio. Y cuando uno va a mirar las emociones primarias, la anticipación es una emoción primaria. O sea que nosotros estamos preparados para pensar y ver el futuro. Porque si tenemos esa parte anticipatoria, que es innata en el ser humano, nace con ella como emoción, y fuera de eso, en el neurocórtex se producen hechos de anticipación, impulsos, como si te van a tirar una botella, ni siquiera lo pensás, simplemente levantas la mano a ver si la para. Entonces, esto nos demuestra que nosotros podemos ser personas anticipatorias y podemos ser prospectivos, podemos empezar a mirar con esa anticipación nuestro futuro, proyectarlo y construirlo. Adelante. Paul Gauguin, en 1897, pinta este hermoso cuadro y lo llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Cuando uno se pregunta estas tres cosas y las puede contestar, estamos empezando a ver que el hombre, el sapien, se volvió un hombre prospectivo, se volvió un hombre de pensamiento, de mirada profunda y hacia adelante. Y es cuando empezamos a estar situados, o sea, ya empezamos a situarnos en comunidades, en ciudades, y ahí es donde nosotros podemos ejercer y empezar a mirar que tenemos derecho a pensar en ese futuro, a traerlo a nuestro presente para construirlo, porque en la mente, presente, pasado y futuro es un solo acto. Nuestra mente, nuestra racionalidad y nuestra emocionalidad no está dividiéndolo en tres, es en un solo acto. Yo estoy en este momento acabando de darle las últimas pinceladas al libro nuevo que se llama Psicoprospectiva y el mundo mágico de las emociones. Allí estoy demostrando que con las 44 emociones, enfrentándolas, manejándolas y pudiendo utilizarlas, porque ellas nos despiertan sentimientos, nos despiertan habilidades como la de la resiliencia, la empatía, el autocontrol, y nos lleva también a encontrar los valores y antivalores. De modo que estas emociones, si tú tienes tu mente emocional y tu mente racional equilibrada, podemos ser seres situados, podemos ejercer el derecho a tener futuro y seremos seres prospectivos. O sea, podemos mirar y podemos traerlo. En este momento estamos viviendo tiempos posnormales y eso es lo que nos han dicho, porque es un mundo lleno de incertidumbre, tiene cantidades de dificultades, las personas se vuelven ansiosas, las personas están miedosas, y con lo de la pandemia pues llegamos a tener problemas de salud mental, porque es tanto la angustia de esa incertidumbre
Entonces es lo que llaman tiempos postnormales. Pero yo pienso que no son tan postnormales, porque si nosotros trabajamos las emociones, empezando somos libres, estamos completos, somos infinitos. No hay final para nosotros y no hay límite. O sea, el pensamiento no tiene final y no tiene límite. Cualquier idea nueva sobre nosotros desaparecerá de vuelta en nosotros. O sea, nace de nosotros y muere en nosotros. Somos la perfección y la perfección es la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? La toma de conciencia. Nosotros tenemos que ser conscientes que somos emocionales y racionales y que ni la una debe secuestrar la otra, porque si nos volvemos demasiado emocionales, sin control no hacemos nada. Y si nos volvemos demasiado racionales, es por eso que yo creo que en este momento los seres humanos nos hemos deshumanizado. Porque siempre es a tener más y no importa qué dicen, que con tal es pasar por encima del otro porque yo necesito. No nos enseñaron a hacer, nos enseñaron a conseguir y a atesorar. Entonces, es muy importante que primero miremos dentro de nosotros, primero seamos seres situados, primero seamos seres emocionalmente equilibrados, primero seamos nosotros los que practicamos la resiliencia, la empatía, y luego ya podemos entregarle a los demás porque nadie entrega lo que no tiene dentro y lo que no conoce. Entonces podemos entregarles a los demás y ahí sí podemos construir territorios de paz. Podemos ser mejores seres humanos, mejores líderes, mejores papás, mejores mamás, mejores personas. Y mirando a Gandhi, yo pienso que hay algo aquí hermosísimo que él dice y que yo le agregué una parte y es: cuida tus palabras que se convertirán en pensamientos. Lo que uno dice es lo que piensa. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos que se harán costumbres. Cuida tus costumbres que formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque este construirá tu futuro. Y tu futuro será tu vida y tu vida es tu destino. Entonces tenemos que ver que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensamos y que lo que nosotros construimos, ese es el futuro que vamos a vivir. Entonces, si nosotros empezamos primero por nosotros a ser seres de paz, seres equilibrados, seres que empezamos a construir nuestro futuro, ahí sí podemos, con el medio en que estamos, con los seres que amamos, con los vecinos, con los compañeros, en las empresas donde trabajamos, podemos entre todos construir un futuro deseable. Y ahí estamos ejerciendo el derecho a la vida y a tener ese futuro. Y en este momento, entre las cosas que yo alcanzo a percibir, es que nos está faltando liderazgo. Y yo pienso que el líder post-pandemia y el líder del siglo XXI tiene que ser un líder construido con inteligencia emocional. William Shakespeare nos decía: el tiempo es muy lento para los que esperan, más rápido para los que los temen, muy largos para los que lo sufren, pero para quienes aman, el tiempo es eternidad. Y el amor, la pasión por hacer las cosas, la compasión, que es una de las cosas que no se hablan, pero la gente cree que es, ay, pobrecito. No, la compasión es que tú te unas emocionalmente y racionalmente, te pongas en los zapatos del otro, que es la empatía,
y sienta, vibre, haga esa conexión emocional con el otro, que lo que él está sintiendo, bueno o malo, usted lo puede sentir, lo puede acompañar y entre los dos pueden resolver el conflicto o pueden construir algo bueno. Lo único que nos queda después de esta experiencia tan dura de la pandemia es que no le debemos tener miedo a lo que está por venir. Yo pienso que son cosas muy buenas si nosotros le ponemos de verdad una inteligencia emocional a tratar de todos estar juntos para resolver las dificultades que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Excelente. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Me quiere decir algo? No sé. Sí, yo creo que es la forma como podríamos empezar a conversar. No sé si Viviana quiere hablar o, por favor, nos hable. Está levantando la mano Viviana Scorpia, estudiante de perspectiva de Zoom. Hola, muy buenas tardes, Lucio, Marta, todas las personas que se encuentran en este espacio. Pues agradecer mucho el espacio, pues la invitación. Es mi primer día del futuro. Entonces, haciendo parte pues como de toda esta agenda y esta programación. Me parece pues como muy valioso los aportes y la mirada que nos ofrece Marta y yo inclusive le quería como complementar y me atrevo, soy un poco como atrevida en un espacio como este, contar algo como tan personal. Sin lugar a dudas, la única manera de no tener miedo es enfrentándolo, ¿cierto? Y la manera de enfrentándolo es conocerse a uno mismo. Cuando hacemos ese salto de conciencia, cuando dejamos pasar lo que nos pasa el día a día y dejar esa inconsciencia, sino hacer consciente cada uno de los pasos, yo creo que es la manera, de la mejor manera que podemos conocernos a nosotros mismos y a través de ahí poder enfrentar esa maravillosa emoción, porque como lo decía Marta, no hay buenas ni malas. Pero sin lugar a dudas, en algún momento en la clase se lo manifestaba Lucio y decía, el miedo hace parte de nuestras vidas siempre, de manera permanente, es el que nos hace sobrevivir, pero ¿quién es el que toma las decisiones en nuestra vida? Es ahí donde tenemos que hacerlo consciente. ¿Es el miedo el que toma las decisiones? Es muy fácil pensar cuál es ese futuro que se está craneando en nuestra cabeza. No es el miedo, es desde el amor, es desde una mirada más tranquila, más optimista. Bueno, podemos inclusive no planear el futuro. Llega con sorpresas inesperadas, porque no es el miedo el que está tomando la decisión, sino otra serie de emociones, como otra mirada, como otros ojos con los que vemos el mundo, que inclusive el futuro nos sorprende, nos da más de lo que estamos pensando y planeando. Entonces, sí, yo en este tema pues lo conecto muchísimo con las emociones. A mí he estudiado y, bueno, he indagado, he leído, me he topado como con mucha información y he aprendido en mi vida y en mi proceso he aprendido a que hay que conocerlo, hay que enfrentarlo y saber en qué momento nos domina y qué hacer con él. Porque si no el futuro, creo que es de los futuros más claros, cuando el miedo es el que toma la decisión, porque vamos destinados a esos escenarios no tan inesperados o no tan optimistas. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Vivi. Por favor, puedes bajar la mano. ¿Quién más nos está preguntando por acá? No sé. Bueno, entonces vamos a pasar al... Sí, por aquí veo
a Lidia Garrido desde Uruguay. Lidia, adelante, por favor. Bueno, quiero agradecerles por la invitación, por esta iniciativa, agradecerte, Marta, escucharte, no sé, lo que transmites más allá de tus palabras es, no sé, una energía, una manera de comunicar que, bueno, por lo menos a mí me llega en sí misma como de paz, de centración, de conexión. Así que bueno, agradecerte realmente porque es disfrutar la experiencia. Lo otro que me parece como sumamente valioso es el traer esta conexión, esta articulación entre lo racional y lo emocional vinculado a la acción, ¿no? Y a la acción creadora de futuros que se ancla eh, en esto tan performático, ¿no? Entonces es como que va muy en la línea del enfoque que nosotros trabajamos, que es generativo performático y que justamente es dando la entrada a las conexiones entre lo emocional, lo racional, los valores y la praxis, ¿no? Lo práctico. Pero bueno, digo, quería como compartir y, y de alguna manera devolver esto que siento bueno, que recibí, de nuevo, diciendo que es como un bálsamo. Así que bueno, muchas gracias. No, Lidia, es con mucho gusto y de verdad que en este momento como tan difíciles que estamos pasando todos, que yo creo que jamás nos había tocado que el mundo entero tuviera el mismo miedo, no importa de dónde es, ni de qué raza, ni de qué color, ni de qué estrato, nada, todos estamos con el mismo miedo y con la misma incertidumbre, y es cuando tenemos que aprender a humanizarnos. La parte que hice en mi trabajo con unos chicos de comunidades de aquí de Medellín, de las más violentas, hicimos la alfabetización emocional con las cuales les mostramos cómo eran las 44 emociones, cómo más o menos funcionaban, y ellos empezaron a mirar que cuántas cosas de lo que hablábamos les pasaba a ellos y ellos no habían sido capaces de identificar, y que el hecho de enfrentarlas y de conocerlas y aprenderlas a manejar, por primera vez estaban entendiendo que podían tener futuro y podían tener paz. Entonces, eso es lo que yo les quería transmitir, y muchas gracias por escucharme y por lo que me dijiste. Muchas gracias, Muchas gracias a ti. Marta Lucía, por exponernos sobre este tema tan importante, tan poco tratado y abordado, del miedo al futuro y de la intencionalidad de tener derecho a tener un futuro, a tener una vida en el futuro. El segundo punto de hoy, en este Día del Futuro, es un abordaje que se viene haciendo desde hace más de un año acerca de los escenarios para el día después de mañana. Esto ha sido un trabajo continuo en donde prácticamente lo que se ha hecho es correr la fecha, porque la primera vez que se hace es en febrero del año 2020 y ahora estamos en 1 de marzo del año 2021. Entonces, vamos a ver los escenarios posibles del día después de mañana. Los escenarios posibles para el día después de mañana.
buscando la estrategia en esta crisis global y pasando a una madurez global. Hoy, 1 de marzo de 2021. Y vamos a empezar a hablar acerca del moderno efecto Casandra. Casandra en la mitología griega era amante del dios y ante un problema que tuvo en el dios, no voy a decir cuál, el dios que le había dado el don de predecir, ver y hablar sobre lo que podría suceder en el futuro, entonces le dijo, listo, podrás seguir diciéndolo, podrás seguir viéndole, pero nadie te creerá. Casandra le avisó a la población de Troya de que ese caballo no era un caballo, pero nadie le creyó. Así como en 1722 nos hablaba Daniel Defoe del diario La Peste, o Albert Camus en 1947, o Thomas Mann en 1971 con La Muerte, el año de la peste, 1979, una película de Felipe Casals con guión de García Márquez, o el mismo libro de García Márquez, en el cual nos hablaba del amor en los tiempos del cólera, o ese ensayo sobre la ceguera de José Saramago. En 1997, el Millennium Project, del cual nosotros somos el nodo Medellín-Antioquia de la Red Iberoamericana de Prospectiva del Millennium Project, hablaba en su primer estado del futuro de que había que tener mucho cuidado con la transmisión, con la velocidad creciente cada vez en la transmisión de los virus. En el año 2000, la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos saca una alerta de emergencia sobre los posibles efectos devastadores que podría tener un virus. La Rand Corporation Research and Development sacaba también otro trabajo en el año 2003, así como el Consejo Nacional de Inteligencia sacaba las grandes tendencias hacia el año 2025 que transformarían el mundo, así como la Oficina de Ciencia e Innovación de Londres y la Universidad de Hong Kong en el año 2007, diciéndonos, ojo, un coronavirus de murciélagos podría ser como una bomba de relojería. Sacaron en el año 2011 una película que tuvo muchísimo impacto el año pasado que se llamaba Contagio, y en el año 2003 dos grandes prospectistas, sobre todo uno de gran cariño que tenemos, que se llama, Antonio Alonso Concheiro, nos decían que el futuro de México antes del 2030 habría una gran pandemia. Obviamente eso no era ninguna sorpresa que un prospectivista dijera, uno de los escenarios es que haya grandes problemas de salud y otro de los escenarios es que no haya ninguno de los escenarios de salud de crisis. En febrero de 2014, un periodista de ciencia ficción y de tecnología sacaba en la revista muy interesante La pandemia que viene, y en el año 2015 el magnate Bill Gates anunciaba que si algo ha de matar a más de 10 millones de personas será un virus como este, como el de la influencia, como el coronavirus que tiene ahora. Y acaba de sacar un libro reciente acerca de que esta no es la última pandemia. Nos pareció muy simpático porque nos dijeron que era el efecto mariposiélago. Y el efecto mariposiélago era un campesino de la China que toma una sopa y después millones en el mundo pierden su empleo. Vamos a sacar escenarios de futuro, vamos a hablar de futuro, vamos a conversar de futuro. Y en esa conversa de futuro vamos a decir que para hacer el ejercicio de escenarios vamos a tomar diferentes fuerzas y situaciones posibles que puedan estar alrededor de los temas del futuro de la humanidad después de esta pandemia, o después de esta crisis global, o después de que tratemos de ver un mundo donde podamos sentirnos otra vez normales.
La estructura de los escenarios, vamos a tomar dos fuerzas, una metodología muy sencilla para efectos explicativos y una metodología muy sencilla para efectos de evolutivos. La primera de las fuerzas tiene que ver con el... perdón, un segundito, ¿cómo quito esto? La primera de las fuerzas tiene que ver con todas aquellas cosas que son directamente relacionadas con lo que le pasa a la sociedad. El virus, cómo manejamos la parte de salud y medicina, cómo manejamos las empresas en lo económico, cómo manejamos la política y la geopolítica, cómo manejamos en la parte de inteligencia lo emocional y cómo manejamos algo que me parece muy importante, que no es la tecnología, sino los diseños culturales sociotécnicos, la forma como desarrollamos tecnología para la sociedad. Y esto lo formamos en un eje. Ese eje, ese eje lo vamos a evaluar en qué impacto ha tenido, qué impacto ha venido teniendo, qué impacto puede tener, qué impacto tendrá. Y es posiblemente decir, o estamos en una especie de recesión, o podemos llegar a una gran depresión. No solamente estamos hablando de lo económico, sino de todas las variables que estamos tomando del cambio en esta fuerza o driver que hablamos para hablar de escenarios. Hay una segunda fuerza y es cómo manejamos nosotros la crisis, cómo manejamos nosotros esta época, en qué forma la humanidad es capaz de asociarse, es capaz de juntarse y en qué forma la humanidad lo maneja. Y dependiendo de eso, hay un tiempo para manejar que no puede durar y hay un tiempo que puede permanecer. Entonces, esos actores del cambio que son la población, obviamente, nosotros los 7.000, casi 800 millones de personas, todos los gobiernos de los países, los poderosos dueños de medios de comunicación, medios de producción, medios de logística y financiación, todo el poder tecnoeconómico mundial y todo lo biológico que es la naturaleza. Todo esto verá reflejado en qué tanto tiempo somos capaces de manejar esto y con esto armamos un par de ejes. Ese par de ejes nos va a permitir a nosotros crear con unos supuestos de futuro, entonces, dos escenarios, cuatro escenarios, cuatro imágenes que decimos puede ser 2021-2023, puede ser 2021-2025, puede ser 2021-2030, pero nos estamos embarcando en vamos a tratar de hacer una mirada múltiple de futuro de tal manera que podamos hablar de los escenarios. Entonces tenemos una primera fuerza que son los actores. Entonces hay actores comportándose bien para que haya una corta duración y hay unos actores comportándose no mal, sino en forma no organizada, no funcional, no lógica, no a favor, entonces duraría mucho tiempo. Y tenemos otro eje, otra fuerza que viene a explicarnos en qué forma impacta. Y hay un impacto leve, de 6 meses, un año, hay un impacto profundo de 8, 10 años, o hay un impacto profundo grande en la economía y en todos los sectores, o hay un impacto leve apenas en algunos países, apenas en algunos sectores y apenas en algunas circunstancias. Entonces tenemos uno que se llama, o llama por lo general la gente, el mejor de los escenarios. Y el mejor de los escenarios tiene que ver con una rápida recuperación. Es decir, el impacto, estamos en una recesión, ya sabemos que hemos decrecido por más de 2 trimestres consecutivos y todo el año 2020 decrecimos, por lo general, la gran cantidad de los países del mundo
No se sabe todavía si China sí lo hizo o no, pero el resto de los países todos decrecimos en nuestro Producto Interno Bruto y decrecimos en nuestra capacidad de ingreso, en nuestra capacidad de transar y muchas otras cosas. Y entonces el impacto de recesión, digamos que no sea muy grande de aquí para adelante, que eso apenas entremos y podamos salir en 6 meses, 8 meses, un año, alguna cosa, y que los actores sean capaces de organizarse, que sean capaces de juntarse y que sean capaces de crear, así como al estilo OMS, una gran movilización global alrededor de la salud, que se pueda crear una gran movilización social global alrededor de lo económico, alrededor de lo cultural, alrededor de lo ambiental y sobre todo alrededor de lo emocional. Y se llamaría el escenario de la rápida recuperación. Y en este escenario de la rápida recuperación, lo emocional, el ser, los sentimientos de las personas serían muy simpáticos, con una carita simpática. Pues ojalá que nos vaya así, porque en el virus ya no va más. La medicina y la vacuna se puede decir como dicen en mi tierra, se chulea, es decir, todos quedan vacunados. La medicina tiene una fortaleza para enfrentar cualquier otro tipo de virus y ha demostrado que fuimos capaces, ¿sí? El tercer punto es que las empresas podrían recuperar su liquidez en un tiempo relativamente corto y sobre todo que podrían asumir su responsabilidad social empresarial ante los impactos que pueden haberse causado alrededor del mundo, podría enfrentarlo de forma positiva. Lo otro es que la economía mundial, que decreció creemos que un 5% durante el año 20, se recupera en el año 21 en un 1 o un 2%, o si mucho estará pues apenas en equilibrio. Pero será positivo esa recuperación del globo a nivel planetario. Por otro lado, parte de los actores, la sociedad es optimista, la sociedad es ordenada. Y cuando hablo de la sociedad, estoy hablando de todos los países del mundo, de todas las regiones y todos los conglomerados de países. Y el tercero es la solidaridad total de los gobiernos. Los gobiernos no excluyen a nadie y apoyan a todos los sectores. Esto parece que sea el mejor de los escenarios, pero podría existir otro escenario, que sería el de una larga crisis, donde obviamente en la parte el impacto de la recesión, pues es más o menos similar a la rápida recuperación, no tanto, pero el manejo de los actores, el comportamiento de los actores, el comportamiento de los gobiernos, la sociedad y de los poderosos no es tan atractivo y no es tan ordenado y al contrario va en contravía. Por lo tanto, tendríamos esa imagen emocional de estupefactos o de preocupados, en el cual nosotros tendríamos posibilidad de que a nivel mundial se contenga el virus, se empiecen a ver en muchos países, sobre todo desarrollados, la contención por la contención por efecto rebaño, y por muchas veces y mucha parte porque en muchas partes han vacunado temprano, pero en otros han vacunado tarde y la medicina no ha tenido esa fortaleza y toda esa capacidad para crear una fuerza social en la cual todos los países del globo, todas las poblaciones del globo sean capaces de estar allí, aunque el virus se haya contenido. Las empresas tendrían una lenta liquidez y su responsabilidad social empresarial por lo general entraría en ese aspecto de que no puede ser positiva y sería casi del corte negativo, y la economía mundial podría empezar a recuperarse, eh, pero muy poco. La sociedad pues, es pesimista y en desorden, es decir, hay bloques, el bloque oriental, China, Rusia,
y algunos países comunistas, el bloque americano, algunos bloques que son seguidores o dependientes totalmente de uno de los dos bloques que yo acabo de mencionar, como son los países de África y de América Latina, y otros bloques como el MENA, el Mediano Este y Norte de África, podrían tener una dependencia bien sea de Europa, bien sea del bloque, de los bloques orientales, y tendríamos un desorden porque nadie sabría para dónde va. Y los gobiernos le darían a mano, obviamente, primero al sector financiero, segundo, algunas empresas grandes, pero que solamente podrían ayudarle en forma parcial a la población. Tendríamos un tercer escenario donde los actores son muy positivos, pero nos insertamos en una profunda depresión. Cuando los economistas hablan de profunda depresión, hablan muchas veces de 10 años para recuperar las condiciones económicas en las cuales se pueda volver a llegar. Es decir, la depresión del año 2029, del año 1929, permitió que volviera a verse la luz en los Estados Unidos alrededor del año 38-40. Es bastante duro. En este que lo hemos llamado el megachoque duro, también habría una gran expectativa y una gran cara de estupefacto y de incertidumbre. En ella, el virus está descontrolado, no hay, pues, eso sí es totalmente, no se sabe dónde está. La medicina y la vacuna sería selectiva, como ha sido hasta ahora, pues prácticamente hay países que ya casi están terminando la segunda ronda de vacunación y hay países donde apenas están empezando con la primera y con gran expectativa si en junio, julio, agosto se podrá estar terminando la primera ronda y la segunda ronda, quién sabe si será en este año. Las empresas tendrán una liquidez selectiva. Esto es un efecto muy grande porque el dinero circulante escasearía, pero escasearía para unos. O sea, hay gente que tendría muy buena liquidez, habría países con muy buena liquidez, habrían países con muy poca liquidez. Entonces, esto da un gran impacto en las posibilidades de que haya responsabilidad social empresarial por parte de los grandes manejadores de la economía, de los medios de comunicación, de los medios de logística y de financiación, y entonces unos ayudarían, otros no. Y la economía mundial definitivamente se deprime. La sociedad, aunque es optimista, está en desorden y al gobierno no le queda más que tomar algunas fuerzas para tratar de dar garantías en espacios pequeños, con pequeñas comunidades. Muy posiblemente este sería un tema de hacer muestreos y mostrarlos ante la opinión pública que se está haciendo algo. Pero hay un escenario el cual a mí no me gusta presentarlo, porque me dicen que soy un ave de mal agüero, pero que también es igualmente posible, como todos, en el cual los actores son desordenados y hay una depresión profunda. Y implicaría necesariamente, obligatoriamente, un cambio de sistema. Unos dicen, esta es la oportunidad para llegar al capitalismo consciente. Otros dicen, este es el camino y la puerta para llegar al socialismo del siglo XXI. Otros dicen, no, tenemos que hacer un cambio y realmente hacer un desarrollo desde adentro en la forma como nos merecemos y buscar nuestros caminos y horizontes. Lo único que yo sé es que este camino del cambio de sistema, este escenario que se plantea aquí es de muy mala cara, de muy mala cara. Es bien preocupante y en él el virus estaría descontrolado o habría otro virus o hay un resurgimiento de cepa o algo, pero que básicamente seguimos en el proceso del virus pandemia. La medicina y las vacunas son muy escasas.
las empresas tendrían gran liquidez y realmente sería imposible que hubiera responsabilidad social empresarial y la economía mundial se profundizaría enormemente en una depresión. La sociedad sería pesimista, estaría en caos y los gobiernos no les quedaría más. Y este es uno de los temas que más preocupa a muchos. El gobierno tendría que nacionalizar, tendría que ser gobiernos muy volátiles y este es el caldo de cultivos para los emperadores, dictadores o personajes bastante indeseables. Con estos 4 escenarios, pues nosotros diríamos, bueno, Lucy, ¿cuál es? Yo no tengo idea. No puedo decir que en el año 2023 nosotros estemos en una larga crisis o que nosotros estemos en un mega choque o que en el año 2023 estemos común y corriente o que estemos en un proceso de esos críticos de cambio de sistema. Lo que yo sí les puedo decir es que cualquiera de estos 4 es posible. Y dependerá mucho, y es la gran fuerza que quise poner de primera, y es cómo funcionan los actores. Si a nivel global nosotros somos capaces de juntarnos en lo económico, porque parece que en la salud hemos hecho bastante de juntarnos, en lo social, en lo tecnológico, en lo ambiental y en lo emocional, nosotros podríamos de pronto hacer grandes aportes para ir hacia más una rápida recuperación o de pronto hacia un mega choque. Pero si no lo hacemos, iríamos hacia una larga crisis o a un cambio de sistema. Lo importante aquí es que tanto somos capaces los seres humanos de entender que puede pasar de todo. Tenemos en la puerta temas tan difíciles como el cambio climático, tenemos en la puerta temas tan difíciles de la próxima pandemia informática y tenemos en la puerta un gran estallido por inequidad social o por gran dificultad que tenemos de brechas entre los más poderosos y los menos poderosos. Entonces decíamos, bueno, vamos a hablar del día después de mañana, ¿cómo será? Pues será simplemente una prueba, es una prueba para nosotros saber cómo creamos nuestra visión y cómo avanzamos. Yuval Noah Harari nos hablaba que el mundo después del coronavirus en el Financial Times de marzo del año pasado, nos decía que la humanidad necesita tomar una decisión. O recorremos el camino de desunión o adaptamos el camino de la solidaridad global. Si elegimos la desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las epidemias y crisis que podrían asaltar la humanidad en el siglo XXI. Yo la dejé desde marzo del 2020, que fue cuando la puse por primera vez, porque hace 8 días estaba dando una conferencia a un colegio de israelitas y volví a decir lo mismo. No tenemos, sino tenemos un camino y ese camino tenemos que escoger. O seguimos desunidos o somos solidarios globales. Y dependiendo de eso es nuestro futuro. Lo último que quería referirme es que si no es un cisne negro, no es un zombie apocalíptico, no se acabó el mundo, el futuro con el coronavirus simplemente nos entró a la posnormalidad. Posnormalidad no es una cosa que es horrible y que se acabó y que es apocalíptico, sino que básicamente son cosas que tienen muchísima complejidad y tiene bastantes situaciones que no son tan fáciles de crear, por lo tanto están caos y que nos exige a nosotros una nueva mirada. Yo les agradezco muchísimo. Hasta aquí quisiera la presentación y volvemos otra vez aquí a la sala de conferencias donde estamos todos. Y abrimos el micrófono para que puedan preguntar, conversar, decir, criticar, cualquiera de las 5.
Carlos Jaime Buitrago, estimado y conspicuo doctor, por favor, ¿puede usted expresarse y bajar la mano? Bueno, gracias Lucio. Primero que todo, pues un saludo a todos. Segundo lugar, un reconocimiento a Proceres por este gran esfuerzo y por esta oportunidad de juntarnos a hablar de esta carreta, ¿cierto? De la carreta del futuro. Tercero, a Marta, pues hemos hablado muchas veces, yo no sé cuántas, nunca había estado en una conferencia de ella. Enhorabuena, Marta, eres una gran presentadora. Y respecto al tema que acabas de presentar, me quedan unas dudas, Lucio. Cuando entramos con toda esta historia del virus, en la dicotomía entre la economía y la salud, donde los gobiernos que decían que estaban aprendiendo, pero estaban aprendiendo era a tomar decisiones en crisis, no estaban aprendiendo sobre el virus, sino a aprender decisiones en crisis, tomar decisiones en crisis. Entonces se estaban preguntando, bueno, ¿qué es más importante, la economía o la salud? Entonces, pues uno se llena de moralidad y se llena de yo no sé qué cosas y dice, no, primero está la salud de todos los habitantes, yo no sé qué. Pero pues cuando uno es un poquitico más racional, entonces uno tener una cantidad de gente muy aliviada, sin ningún problema, pero en la crisis económica total en que en algún momento se tuvo que estar, entonces nos llevó a eso que llamaba el gobierno el tema del acordeón, ¿cierto? Ahora cierre, hasta que finalmente pues no hemos logrado encontrar una situación idónea y creo que este sería un tema, una variable adicional que tocaría entrar a los escenarios, ¿cierto? Porque una cosa es uno mirar, oiga, es rápida recuperación si estamos mirando un escenario a 3 años o si estamos diciendo que con la dicotomía de economía y salud tenemos que mirar escenarios a más corto plazo, donde efectivamente creo yo estaríamos en una actitud completamente reactiva. Un segundo punto es el tema cultural. Esta mañana decían las noticias, inclusive entrevistaron a un señor que es el líder nacional, es colega mío, es ingeniero, el líder nacional de los que no quieren vacunar, que porque dice que está temblando en Colombia, en este momento está temblando. Entonces, donde decía, tembló hay más duro, más durito. Sí, ya pasó, gracias a Dios, ya pasó. Bueno, lamento pues, hasta la tierra se conmueve con esta situación. El tema cultural donde la gente está pensando que no se puede vacunar, que porque le van a cambiar el sexo, que porque le va a salir cola, que porque yo no sé qué pocas cosas, es un tema que entra muy duro ahí, porque yo no puedo pensar en que haya un impacto grande de la vacuna si el 35% de la gente no se quiere vacunar, porque entonces no estoy llegando nunca a la inmunidad de rebaño. Y un tercer tema que también se ha entrado en el aspecto de pronto periodístico, histórico, casuístico, es que en este momento pues ya hay muchísimos más recuperados que la gente que está enferma y que la gente que se ha muerto. Pues de pronto ustedes me disculpan, porque es que conozco muchas personas que solo le han creído el virus cuando se le ha muerto el hermano, cuando se le ha muerto el primo. Antes no creían el virus. En este momento hay muchísimos más recuperados. Entonces yo no sé si fue que hubo un tema, y vuelvo a amarrar con lo que decía Marta al principio, ¿será que le estamos teniendo más miedo del necesario al famoso virus? ¿Y será que descuidamos por ese miedo la toma de decisiones oportunas en algún momento? Porque también leyendo, yo no sé si es de un libro, de película, no tengo ni idea de dónde es, entonces alguien decía que uno siempre tiene miedo, pero que realmente los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que con miedo son capaces de tomar decisiones y ejecutar acciones.
Entonces de pronto necesitamos superar ese miedo y que nuestro liderazgo, que ahí sí vuelvo a amarrar con lo de los actores, que nuestro liderazgo se ocupe, sea de una acción valiente, de una acción de que le interese recuperar esto y pues que realmente de alguna manera se ha logrado, de alguna manera cuando hay tantos recuperados, pues se ha logrado eso. Va a haber muertos, siempre va a haber muertos, pero de todas maneras mirar es cuál es el liderazgo que se requiere en nuestros actores para tomar esas decisiones que hay que tomar. Ustedes me disculpan, yo me retiro un momentico porque es que mi esposa le tiene muchísimo miedo a los temblores y está por allí en un aspecto de nerviosismo. Yo regreso enseguida. Muchas gracias. Carlos Jaime, no te entendemos muy bien. Acaba de temblar muy fuerte aquí en Medellín. No sabemos todavía dónde ni cómo. Afortunadamente fue un evento corto, duro, muy fuerte, pero no sé, fuera del miedo, que también le tengo miedo, y me disculpo porque me paré a ver qué le pasaba a mi señora, que no le tiene miedo, me paré. Carlos Jaime nos está hablando sobre otras cosas allí, pero no sé, mientras que él regresa, no sé, Francisco Gallego está por aquí que quería hablar. ¿Quién más que quería hablar? De José Antonio. José Antonio, sí, por favor, te muestras. Okay. ¿Quién? ¿Hablo yo? Sí, te muestras, por favor. Bueno, listo, compañeros. A ver, primero que todo, para felicitarte, Lucio, por todo este evento que es una oportunidad grandísima de conectarnos, muchas personas que somos inquietos por estos temas de futuro y de presente. Y también pues, me pareció muy interesantes todos tus cuatro escenarios que planteé, pero también muy interesante la frase que hiciste de Harari, alguien que comentaste. Ahora, hay un aspecto también importante, es, bueno, ¿qué hacer? O sea, ya planteaste cuatro escenarios futuros, ¿qué hacer en un momento determinado? De pronto ahí es donde vienen las estrategias que se pueden plantear, al menos para coger algunos de esos escenarios. Y bueno, el escenario es este, tenemos que desarrollar estas actividades para hacer ese escenario, o este otro, o aquel otro. Entonces es como un punto importante de qué hacer ahora, después de un año que llevamos en este proceso de esta pandemia y de toda esta situación, qué hacer realmente, cómo plantear algunos aspectos pues entre todas las personas o entre que lo que plantean allí o nos unimos o nos fregamos. Entonces, esa es como la inquietud mía, pero de todas maneras muy interesante aporte y muchas gracias por la invitación que nos hiciste a Planea y a toda la gente nuestra y a todos los que estamos acá aprendiendo un poquito de todos tus aportes, Lucio, y de Marta. Muchas gracias. Gracias, José Antonio de Corpoplanea. Livia ha levantado la mano. Por favor, Livia. Lidia. Bueno, muchas gracias, Lucio. Muy interesante lo que planteaste y cómo lo planteaste. Ahora, tengo que optar. O callo o hablo. Y en el hablar es porque es para disentir, en definitiva, de la herramienta tal cual tradicionalmente se utiliza. Todos mis respetos, esto no es algo nuevo, lo hemos conversado en otros momentos. A todos tus años en el trabajo prospectivo, yo tengo bastantes menos, habré empezado por el 2004, 2005, y comencé justamente a partir de este enfoque. Y estuve trabajando con
la perspectiva francesa y con el foresight anglosajón, muchos años, hasta el 2012, que ya venía cuestionando, porque como antropóloga tal vez, y como gestáltica, esta cuestión del manejo del futuro en la base del casi que de control, no me cerraban. Hasta que, bueno, sabes, encontré el enfoque, me encontré con Ryan Miller y el enfoque de Future Literacy, el marco de sistemas anticipatorios, que hace todo una resignificación en cómo utilizar la herramienta. Porque, muy bien, llegamos a estos 4 escenarios. Y estos escenarios, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es la utilidad que tienen? ¿Cuál es la calidad de la información para la toma de decisión? Si suponemos que estos escenarios, que me parecen un ejercicio positivo, me parecen un ejercicio necesario también, pero resignificado en un marco mucho más amplio de sentido. Porque si nos quedamos con eso y el paso siguiente es qué hacer, a lo que el colega anterior planteaba, y en lo que nos basamos es en esos 4 escenarios, lo que estamos haciendo es reduciendo las alternativas a esos 4 tipos, y estamos también actuando de manera reactiva, porque estaríamos decidiendo hacer cosas hoy en función de eso que es imaginario y que colocamos hipotéticamente allá adelante, pero que opera como condicionador de lo que estamos haciendo hoy. Entonces es reactivo, es lineal, es reduccionista, y está concebida la herramienta dentro del marco o del paradigma cartesiano-newtoniano, mecanicista. Esa es la argumentación en cuanto a la limitación de esta herramienta en la medida de que se restrinja esto, ¿no? Y que, ojo, que se restrinja a armar los escenarios y que los escenarios sean los orientadores de la toma de decisión. Me pareció muy valioso la selección de variables o de descriptores, le llamo yo, con los cuales iniciaste. Eso me parece muy interesante y me parece una inversión de tiempo bien interesante a profundizar en esas variables o descriptores y profundizar en el sentido de colocarlos en sus espacios de posibilidad, para tratar de reconocer cuáles pueden ser algunos otros que estén faltando ahí, pero sobre todo las relaciones y las interrelaciones, las interacciones, al entrar los distintos actores en el fenómeno, que a su vez estarían resignificando esa propia definición del problema. Por otra parte, el 4 escenario, en cuanto al del cambio disruptivo, me parece que esto tiene una vinculación muy interesante con lo que planteaba Marta, de cómo estamos introyectados por el miedo, porque ¿por qué tiene que ser el de justamente el cambio de sistema el peor? Si la evolución es eso, si la superación pasa por los cambios sistémicos. Entonces, digo, ahí hay un sesgo que se introyecta y que el problema está en que lo cerramos a un escenario posible que es orientador luego entonces de toda la configuración del problema y por lo tanto de la toma de decisión y de la acción. Posnormalidad es una epistemología que está dando entrada a la incertidumbre, pero porque está reconociendo la ontología de la indeterminación del mundo en el cual vivimos. Y entonces esto es bien positivo.
aceptar la incertidumbre como fuente de creatividad y como algo a lo cual no podemos escapar. Al contrario, es la base, la indeterminación es la base de la libertad. El tema es que dentro del paradigma cartesiano, newtoniano, mecanicista, lineal, reduccionista, claro que eso da miedo. ¿Por qué? Porque lo que busca es control. Estamos teniendo la gran oportunidad, estamos teniendo muchísimos instrumentos que nos apoyan para aprovechar la incertidumbre y la indeterminación. Y bueno, y aprovechar entonces y transformar esa emoción de miedo que hablaba Marta y que colocaba tan positivamente como una oportunidad para transformar, ¿no? Entonces, bueno, digo, la dejo por acá. Pero muchas gracias porque creo que de esto se nutre, bueno, nuestra actividad y lo que es, en definitiva, la co-creación, ¿verdad? De la co-creación de conocimientos. No es pararse desde posiciones ni desde verdades, pero aquí hay un tema que tiene que ver con la necesaria transición a un salto paradigmático. Y ese salto paradigmático nos lleva a resignificar. Esto no quiere decir de que digamos, el pensamiento cartesiano, la física newtoniana no sean válidas, pero son válidas dentro de determinados límites, ¿verdad? Ahora, un pensamiento de complejidad, la ciencia de la complejidad, bueno, nos permiten abordar eso y abordar también otros fenómenos y sobre todo, digo, esto de la condición de incertidumbre ontológica, que en definitiva es la que está en la base del universo y de nuestra vida. Gracias, Lidia. Realmente, sí, no entraríamos en negar lo que estás diciendo, pero queremos mostrar este tipo de herramientas, metodologías, que que en el fondo no son del todo cartesianas y newtonianas, porque son más bien socráticos, y esa multivisión que tenía Sócrates de que todo puede mejorar, empeorar o seguir igual, y que por lo menos tendría una posibilidad de colocar sobre el tapete posibles. Cuando no utilizamos 2 ejes, sino 3 ejes, son 8 escenarios. Cuando podemos tener otro tipo de enfoques, podemos tener, como en otros caminos estructuralistas, 60, 70 escenarios, pero la idea sí es salir un poco del determinismo. Esta mañana en River, ante la postura de algunas personas de que esta sería la última pandemia de la vida del hombre, ante la postura de algunos diciendo que con toda seguridad la pandemia ya terminó, y ante la postura de personas que dicen que ya estamos a puertas de dejar de ser unos seres biológicamente independientes, sino que entramos a otro campo en el cual entramos a ser medio máquinas o medio alguna cosa. Esos determinismos yo creo que son más peligrosos que entrar por una parte de mostrar más de un futuro posible. Me preocupa mucho la gran moda del determinismo y sobre todo algunas personas, de decir, con toda seguridad esto va a pasar. Solamente decimos, con toda seguridad, pase lo que pase con el conjunto de economía, salud, sociedad, emociones, ambiente, más toda esa parte política, organizacional y comunicacional de gobiernos a nivel global, puede ir hacia mejor, puede ir hacia peor,
o puede ir hacia un par de cosas medio o más, pero realmente es importante que se aporte a la toma de decisiones con un poco más de responsabilidad de hablarles y decirles, yo no sé, es que no sé. Esta conferencia la dicté por primera vez en febrero, en finales de febrero del año pasado, casi exactamente un año, y me decía un empresario, pero Lucio, estás loco. El 14 de abril, con toda seguridad, Colombia estará en la calle toda entera y aquí no pasó nada. Y ese mismo empresario decía en junio, no, esto ya pasó. Y en diciembre todavía estaba hablando de que ya pasó, pero con grandes implicaciones en sus finanzas, con grandes implicaciones en sus empleados, con grandes implicaciones en tener una visión de corto plazo con un determinismo asociado. ¿Sí? Pero muchísimas gracias, es un aporte enorme, es un aporte grandísimo de tu parte. Vamos a continuar con una tercera parte. Esta tercera parte la íbamos a decir nosotros, pero obtuvimos de la persona que nos la va a dictar el permiso para presentar el video. Este video tiene que ver con un ejercicio que hace River y el Millennium Project sobre el futuro de la ciencia y la tecnología. Aquí también hay escenarios con otras metodologías. Con otra metodología, 3 escenarios se presentan alrededor de cómo hacia el año 2050 las cosas pueden cambiar muchísimo o en algunos aspectos, muchísimo en otros aspectos, o podemos seguir más o menos tal cual como vamos. Y entonces presentar 3 escenarios se llama Ivonne Sugasti. Ivonne Sugasti es el director de el Prospecticker, que es tal vez uno de los centros de prospectiva más grandes de América, perdón, de España y de Iberoamérica. Es además el director del Nodo España del Millennium Project y además es presidente o bueno, es de la mesa directiva de la Red Iberoamericana de Prospectiva con una gran incidencia en lo que se haga alrededor de una de las empresas de corte social más grandes que hay en el mundo iberoamericano, que es la cooperativa Mondragón. Entonces yo les voy a presentar el video, por favor, veamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Yo estaba aquí buscando ¿no? ¿Se escucha? No, no se escucha todavía. Nos... Ahí. Mi presentación. No sé si pueden verlo. Bueno. Sí, está perfecto, señor Ugarte, adelante. Muy bien, pues además un poco continuando con... Aquí. Dale aquí. Dale aquí. Y ahora te activo. Ahí está. Y le repito. Bueno, vamos a empezar. Me presenta compartir Ahora sí. mi presentación. No sé si pueden verlo. Bueno. Sí, está perfecto, señor Sugasti, adelante. Muy bien, pues además un poco continuando con la presentación anterior de nuestro director ejecutivo del proyecto Millennium, Jerome Glenn, voy a pasar a presentar las conclusiones del estudio Trabajo Tecnología 2050 del proyecto Millennium, que fue
el estudio que completamos previo al estudio de escenarios del COVID que ha presentado Jerome Glenn y que, bueno, y que coincide también en ese análisis tecnológico, ¿no? del que venimos hablando ahora en el turno de preguntas. Bueno, pero esto es un poco el preámbulo y sobre todo me centro ahora un poco en lo que es la principal investigación que tenemos en marcha y de la que les vengo a hablar hoy, relacionado con el futuro del trabajo y la tecnología al año 2050. Bueno, el punto de partida de esta investigación es que bueno, pues estamos viviendo un nuevo sistema económico, ¿no? Lo que llamamos una inevitabilidad de la nueva economía. Se está produciendo una concentración de la riqueza que viene creciendo año a año. Las diferencias de ingresos son cada vez mayores también. Esa es una de las paradojas que tenemos, ¿no? Es decir, estamos reduciendo la pobreza por un lado a niveles históricos, pero por otro lado esas diferencias de ingresos entre diferentes colectivos están aumentando, ¿no? Se está produciendo un crecimiento económico sin generación de empleo, como lo conocíamos en el pasado. La rentabilidad de la inversión en capital y en tecnología generalmente es mejor que la realizada en personas, eso también es un hecho, nos lo dicen los datos, y las tecnologías futuras pueden reemplazar a gran parte del trabajo humano y el desempleo estructural a largo plazo es un escenario tendencial posible, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos a partir de ahora, ¿no? En este gran debate que tenemos sobre el futuro del trabajo y la tecnología? Tenemos, y desde el proyecto Millennium se han definido, ¿no? en contraste con expertos a nivel mundial, una serie de tecnologías, ¿no? No solo la inteligencia artificial, que definirán el futuro del trabajo en las próximas décadas. Por supuesto, hablamos de la inteligencia artificial y ahora comentaré brevemente, ¿no? Con sus diferentes tipologías, la robótica, la biología sintética, la ciencia computacional, la analítica cloud, la realidad artificial y aumentada, la nanotecnología, el Internet de las cosas, la computación cuántica, la telepresencia, el aumento de la inteligencia, otra vez la inteligencia colectiva, como comentábamos anteriormente, el blockchain, la impresión 3D, 4D, los drones, los vehículos sin conductor, la tecnología consciente y, muy importante, esa posible sinergia entre todas estas tecnologías que nos puede llevar a pensar o a imaginar escenarios que, bueno, en estos momentos la humanidad no podría llegar a imaginar, ¿no? Esa combinación realmente es la que nos debería hacer pensar en que se puede producir una evolución que no sea realmente lineal, sino que las tecnologías empiecen a experimentar ya o empiecen a acelerar de forma que se produzca un desarrollo exponencial de esa combinación de tecnologías, ¿no? Y que nos haga pensar en cosas que hoy en día nos parecen impensables, ¿no? Bueno, hay que dejar claro también que, y desde el proyecto Millennium lo teníamos presente desde el principio de esta investigación, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Muchas veces la confusión que se genera al mezclar este tipo de tecnologías genera, digamos, debates estériles, ¿no? Sobre hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? Dónde tenemos que poner los focos. Lo que nos dicen los mejores expertos en inteligencia artificial es que la inteligencia artificial que conocemos en la actualidad es la inteligencia artificial estrecha, es aquella en donde los seres humanos seguimos, digamos, programando a las máquinas, a los robots, a esa tecnología para que, bueno, pues realice tareas y, por tanto, todavía estamos en esa relación. Pero es verdad que los expertos, las personas expertas nos dicen también que hay un próximo estadio denominado como de inteligencia artificial general, donde la inteligencia artificial podría llegar al nivel de la inteligencia humana, digamos, ¿no? Que es lo que en muchos casos se ha denominado la famosa singularidad, donde la inteligencia artificial ya tendría una capacidad equiparable a la de los seres humanos, ¿no? Incluso se predice o se habla de un tercer tipo de inteligencia artificial, lo que es la superinteligencia artificial, que podría incluso superar a la inteligencia artificial humana, ¿no? Y por tanto sería ya
un nivel de inteligencia artificial pues, bueno, pues de un orden, bueno, pues de algo que no conocemos en la actualidad, ¿no? Y precisamente sobre esto también nos alertan los expertos, porque nos dicen que realmente las personas que más saben sobre inteligencia artificial no saben ni si llegaremos a esos estadios de inteligencia artificial ni cuándo ocurrirá eso, ¿no? Entonces, digamos, todos esos escenarios apocalípticos que muchas veces se plantean, bueno, pues hoy en día todavía no sabemos cuándo se pueden llegar a producir y por tanto es bueno que sigamos investigando en este ámbito para tratar de, digamos, identificar las oportunidades y tratar de, digamos, prepararnos respecto a las posibles amenazas al respecto, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues partimos de esa idea cuando recientemente al director Jerome Glenn le estaban preguntando en el turno de preguntas, ¿no?, sobre si en el futuro seguiremos trabajando, si tendrá sentido el concepto de trabajo. Bueno, pues él realmente decía que en un futuro, en el año 2050, digamos, tendremos probablemente otra definición de trabajo. El trabajo será entendido como, bueno, pues una realidad que tendrá otra naturaleza claramente y podríamos llegar incluso a este escenario en el que existiera una especie de avatar, ¿no?, basado en inteligencia artificial de nosotros mismos, que trabajara para nosotros de forma que nosotros nos dedicáramos a desarrollar nuestras competencias naturales y nuestros gustos, ¿no?, para tratar de mejorar, pero sin tener, digamos, esa presión por conseguir, digamos, los recursos para cubrir nuestras necesidades, como ocurre en la actualidad con la pirámide de Maslow, que también citaba Jerome Glenn, ¿no? Bueno, fundamentalmente les cuento que la investigación sobre el futuro del trabajo y la tecnología ha seguido una serie de fases principales, ¿no?, que son bastante lógicas, una revisión de la literatura, un Delphi en tiempo real a nivel mundial, un borrador de desarrollo de 3 escenarios globales al año 2050 de referencia, un Delphi para el feedback separado sobre cada uno de los escenarios, luego posteriormente redactamos los escenarios finales, las políticas y las consideraciones y también pusimos en marcha en los diferentes países los talleres nacionales para explorar las estrategias de largo alcance, recoger los resultados de los talleres de planificación nacional, analizar y sintetizar los resultados y finalmente emitir el informe final para el debate público, que es este informe del que les he hablado al principio y que tienen a su disposición en la página web del Proyecto Milenio, ¿no? Bueno, yo a partir de ahora y terminando ya un poco mi exposición, resumiré un poco lo que son los 3 grandes escenarios que hemos obtenido en esta investigación sobre el futuro del trabajo y la tecnología al año 2050. En el libro, si les interesa, que como decía lo tienen en la página web, verán que la redacción de estos escenarios es bastante sencilla, cada uno de ellos cuenta con en torno a 10-15 páginas de desarrollo y como buena definición de cualquier ejercicio de escenarios, lo que contienen es una relación entre las causas y los efectos de las variables más relevantes que componen cada uno de esos escenarios, ¿no?, para que el lector pueda entender cómo llegamos a cada uno de los escenarios, con qué causas y con qué efectos, ¿no? Bueno, tendríamos un escenario tendencial que denominamos es complicado, una mezcla de todo. Es un escenario tendencial pero tirando a negativo, como verán ahora. Un segundo escenario que sería más negativo todavía, ¿no?, desorden político-económico, desesperación futura. Y un tercer escenario que hemos denominado, si los humanos fueran libres, la economía de la autorrealización, de la que también algo nos ha hablado el Jerome Glenn, el director del Proyecto Milenio, ¿no? Antes de empezar con los escenarios, les contaré también que lo que hicimos en esta investigación fue una distribución de lo que es la población en edad de trabajar para cada uno de esos 3 escenarios y en función de los 4 grandes grupos que tenemos para la población que está en edad de trabajar, ¿no? Porque realmente podemos ser o empleados o autoempleados o empleados por cuenta propia, digamos, desempleados o en transición o ser personas que estamos en la economía informal, es decir, que estamos trabajando pero que, digamos, no estamos cumpliendo nuestras obligaciones con la sociedad, ¿no? Entonces,
En estos 3 escenarios y para cada uno de los 4 grupos, como verán, tenemos una distribución de la población muy diferente. En el escenario más tendencial es una distribución más equilibrada entre los empleados y los autoempleados, pero en el escenario negativo, digamos en el 2, tenemos un crecimiento sobre todo de lo que es el colectivo de los desempleados y de la economía informal, y en cambio en el escenario más positivo tendríamos un aumento sustancial del empleo, fundamentalmente a través del colectivo de los autoempleados, ¿no? Porque realmente se genera esa economía autorrealizadora, ¿no? Digamos, de la que estábamos hablando anteriormente. Bueno, el escenario número 1 es complicado, una mezcla de todo. Como decía, este es el escenario tendencial. Tenemos una proyección tendencial, como se suele decir, business as usual. Una aceleración creciente del cambio con inteligencia y estupidez. Bueno, pues porque fundamentalmente se entiende que la tecnología, bueno, buena parte de la humanidad entiende que es una amenaza y por tanto trata de oponerse a su desarrollo y no aprovechar esos cambios tecnológicos como oportunidad, digamos, ¿no? Hay una adopción irregular de la tecnología avanzada. En este escenario sí que hay países y estados y gobiernos que realmente se adaptan a este cambio tecnológico y lo convierten en una oportunidad, frente a otros casos que lo consideran una amenaza y que tratan de oponerse y no adaptarse a ese cambio tecnológico, de forma que sufren más las consecuencias que digamos, los beneficios, ¿no? El principal crecimiento del empleo se produce en las industrias biotecnológicas, sobre todo en esos países que tratan de aprovechar las oportunidades, y en general se produce un alto desempleo donde los gobiernos no crean o no llegaron a crear estrategias de largo alcance, pues en temas claves como son la educación, la tecnología, la ciencia, bueno, pues las políticas empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Se produce un éxito parcial, solo limitado, de la aplicación de los modelos de renta básica universal, y en general estamos hablando de un escenario donde las corporaciones gigantes crecen más allá del control gubernamental, como también estaba mencionando Jerome Glenn, en un mundo 2050 de gobierno, corporaciones, virtual 3D y multipolar en general, ¿no? Bueno, en el segundo escenario, desesperación futura, desorden político-económico, tendríamos un bloqueo político que incrementa la polarización social e impide la toma de decisiones, es decir, hay un bloqueo general que no anticipa el futuro. Migraciones políticas, económicas, medioambientales que obligan a aumentar o que suponen un aumento de los conflictos étnicos, tal y como se veía en esa fotografía, ¿no?, que les he enseñado en la presentación inicial de los 3 escenarios. Los gobiernos no anticipan los impactos de la inteligencia artificial general. Recuerden que es ese segundo estadio de la inteligencia artificial, es decir, se quedan en la inteligencia artificial estrecha y no adoptan estrategias para afrontar el creciente desempleo masivo, ¿eh? Además tienen una actitud, digamos, reactiva, ¿no? La explosión del desempleo en los años 2030 lleva a un desorden político en los años 2050, es decir, que esto es un proceso gradual. Los sistemas financieros no pueden soportar el envejecimiento, se producen crisis financieras agudas y además el orden mundial se ha deteriorado en una combinación de estados-nación, megacorporaciones, milicias locales, grupos terroristas y crimen organizado en general, ¿no? Bueno, y por último nos vamos al escenario número 3, si los humanos fueran libres, la economía de la autorrealización, donde los gobiernos anticipan los impactos de la inteligencia artificial general, es decir, que sí que aquí hay un proceso previo de reflexión y de anticipación de lo que podría llegar a ocurrir. Se realizan investigaciones extensas sobre cómo implementar sistemas de renta básica universal. Bueno, pues se considera que es un tema clave y no solo se apuesta por ello, sino que bueno, pues se realizan trabajos e investigaciones previas para garantizar cómo se puede hacer un sistema de estas características viable, ¿no?, en un nuevo escenario del mercado de trabajo. La inteligencia creciente se convierte en un objetivo de la educación, algo en lo que también ha mencionado Jerome Glenn anteriormente, ¿no? Es decir, este es un objetivo que nos tenemos que marcar en cualquier país o a nivel global como humanidad. Se promueve el autoempleo, que también lo comentábamos en esa distribución de las cifras de empleo en los 3 escenarios. Y por último, los artistas, los referentes mediáticos y del entretenimiento
contribuyen al cambio de la cultura del empleo a la economía de la autorrealización. Es lo que solemos traducir con la idea de decir no tanto buscar un empleo, sino buscar mercados para desarrollar tus habilidades y tus capacidades, ¿no? Bueno, en suma, estamos hablando de estrategias que hay que desarrollar en 5 grandes ámbitos: en ciencia y tecnología, en gobierno y políticas públicas, en empresa y trabajo, en cultura y arte, por supuesto también, y en el ámbito de educación, que es algo absolutamente fundamental, ¿no? No solo estamos hablando de las clásicas actuaciones STEM, como se suele hablar en muchos congresos y eventos, sino que esto requiere una visión absolutamente integral para poder anticipar esos escenarios futuros de una forma exitosa, ¿no? Bueno, en sentido global estamos ya formulando estrategias y acciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global, y todas estas acciones están agrupadas en esos 5 ejes y, bueno, pues que además algunas de ellas están siendo evaluadas y están siendo... se están sugiriendo nuevas acciones. Hay un trabajo muy importante por parte de los diferentes nodos del proyecto Millennium en esta reflexión. Y bueno, pues les dejaré aquí, pero ya no me voy a meter, digamos, con el desarrollo o el ejemplo de las estrategias a largo plazo o acciones que estamos proponiendo, ¿no? Tanto a nivel de los nodos como a nivel global en cada uno de estos 5 grandes ámbitos. Aquí tienen una serie de ejemplos en educación, en gobierno y gobernanza, también en empresas y trabajo, cómo deberíamos responder como humanidad, como gobiernos a este desafío, a este gran desafío de la humanidad, ¿no? En cuanto al futuro del trabajo y la tecnología. También en ciencia y tecnología, ¿no? Cómo diseñar estrategias nacionales de ciencia y tecnología que tengan esa visión a largo plazo. Y por último, en cultura, artes y medio, en arte y medios, bueno, pues en cuanto a todo el componente cultural para poder afrontar esta gran transformación, ¿no? Y por mi parte no me quería extender más para, bueno, pues ya abrir el turno de preguntas y estaré encantado de responder a sus consideraciones y preguntas en torno a este tema, en torno al proyecto. Bueno, muy bien. Agradecemos a Ivonne Sugasti desde el País Vasco que se haya referido a nosotros en este ejercicio que ha adelantado Millennium Project sobre la tecnología y el empleo hacia el año 2050. 6:37. Tenemos 3 minuticos. ¿Alguna pregunta para entrar en el último tema que vamos a hacer muy rápido porque terminamos a las 7? Dado de que no hay más preguntas, voy a pasar al último tema que tiene que ver con... definitivamente no ha sido fácil el manejo de la tecnología hoy. Me perdonan. Y esto es... el último tema es Antioquia 2041. ¿De qué se trata? Vamos a cumplir 500 años de fundar Antioquia en el año 2041. Es decir, 500 años después de que en 1541 se fundara la provincia de Antioquia. Estos 500 años nos permite una mirada rápida. Yo voy a ir un poquitico rápido al principio porque quisiera conversar con ustedes al final. Entonces, esto se trata de, primero que todo, de hablar que en 1809 ya la provincia de Antioquia tenía una delimitación muy clara y la Carta de la República de Antioquia también tenía una limitación muy clara. Si vamos a armonizar esa mirada de largo plazo de aquí al año 2041, que son 20 años, son 20 años a partir de aquí,
Tendríamos que armonizar la planificación, primero que todo con una mirada de largo plazo, y la armonizaríamos primero que todo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hacia el 2030, con los 15 desafíos globales del Millennium Project que generan en el año 97, que siguen intactos y que son totalmente válidos, y con una serie de ejercicios que se ha hecho por parte de la OCDE o de otras entidades, así como ha habido una grande mirada de largo plazo al año 2100, al año 2045, etcétera. Con respecto al ámbito latinoamericano, está el ejercicio del Millennium Project hacia el año 2030, está el ejercicio que hace CEPAL hacia el año 2030 y el que hace la Corporación Andina de Fomento hacia el año 2040. El ejercicio que hacen el BID y el Consejo Atlántico de América Latina del año 2030 también lo consideraremos, y tiene que ver también mucho hacia el largo plazo, todos aquellos alianzas, tratados de libre comercio o, como decimos nosotros, juntadas que hemos hecho para alrededor de América Latina. Lo segundo es con respecto al departamento. Con respecto al departamento, tenemos planes de desarrollo 2023, tenemos el que se llama el Plan Unido, el Planea sigue siendo vigente, la Visión Antioquia, todos los libros de desarrollo local de Antioquia, el norte está claro, Antioquia es un pacto social, los LOTAS y todos los ejercicios que ha hecho el departamento de mediano y largo plazo son válidos en esa armonización, así como esos planes estratégicos subregionales y zonales que ha hecho Antioquia, como el del Oriente Antioqueño hacia el siglo XXI. Colombia ha hecho ejercicios como el Plan de Desarrollo 2018-22 y 2020, 2018-22, la Visión Colombia del Mundo Centenario, la Visión del Destino Colombia, ese famoso librito de los sabios que se llamaba Colombia al filo de la oportunidad, y lo del Consejo Privado de Competitividad, que es a donde queremos llegar en el año 2032. Sexina, una empresa consultora en la cual estuvimos haciendo ejercicios de prospectiva para el sector eléctrico, hablaba con Confecámaras Colombia 9000.3, cómo será Colombia para construir lo posible en el marco prospectivo hacia el año 2015, pero con $9,000 de ingreso per cápita y con 0.3 de índice Gini. En la parte metropolitana hemos hecho el plan estratégico metropolitano, los acuerdos metropolitanos, los planes regionales de competitividad, Bio 2030, Metrópoli, y a nivel suprametropolitano, todos esos ejercicios que se han hecho de Tres Valles, lineamientos estratégicos y dinámicas de articulación regional entre por lo general, Tres Valles, el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás y el Valle del Mediano Cauca. Otros metropolitanos, obviamente, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá, y muchos otros, el Plan Maestro del Metro, que tienen muchísima incidencia en nosotros, y ese que está ahora con muchísima validez, que es lo que está tratando de hacer alrededor de nuestro aire. Hay enfoques nacionales y regionales de otra manera, y yo quería entrar derecho a Antioquia 2041. Antioquia 2041 se nutre de muchísimos ejercicios que están desarrollando. Un gran esfuerzo entre muchas entidades sociales de la región ha iniciado un esfuerzo que se llama ¿Para dónde vamos? Museo Futuro Compartido hacia la región, muy interesante. Este año no lo he visto con actividades, pero venía con muchísima fuerza. El informe de la corporación, para la Paz sobre cómo ha sido Antioquia cumpliendo este tema, y sobre todo alrededor de la influencia del proyecto hidroeléctrico. Un gran esfuerzo que venía trabajando Pro Antioquia, esa fundación para el desarrollo, tratando de crear una Antioquia como un territorio sostenible
y que crea una visión Antioquia sostenible al año 2030, lo mismo que Medellín al 2030, Urabá, Clima y Paz al año 2040 y un ejercicio que se inicia a nivel colombiano de Siembra Colombia, Soñemos Juntos un Mejor País desde el año 2050. Se hace un ejercicio muy interesante de ejes y de zonas de Metrópoli 2050 de Superciudad Medellín como si fuera un eje articulador oriente y en diciembre, en enero de este año termina una comisión que se llama la Misión de Sabios Colombia 2019. En el año 2018 se hace un gran diagnóstico de Antioquia con líneas estratégicas, infográficos y se hace un primer ejercicio de Aldea 2050, después un boceto de 2050 y terminamos con una visión futurista de las grandes tendencias y proyectos de Antioquia con Antioquia 2050 que se refleja en un libro. En este momento la actual gobernación está trabajando un proyecto de ordenanza que se llama Unidos por la Vida 2020-2023 para generar la agenda Antioquia hacia el año 2040 para construir el futuro de Antioquia. Ese futuro de Antioquia pues tendrá muchas cosas. La propuesta que nosotros queremos hacer es que podremos tener sellos de futuros en muchas formas y muy encaminados a un presente extendido y sorprendido, todo aquello que viene y todo lo que nos sorprende, que ya veníamos construyendo y que lo asimilamos a una mula verde y blanca y de un futuro posnormal e impensado, que es el perro andariego que no se traga la montaña, sino que construye la montaña. Entonces allá va a llegar y proponer, es que, ¿por qué vamos a matar la visión Antioquia siglo XXI? Si la misión Antioquia siglo XXI puede rezar en el año 2041, Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Esto para decir que Albert Einstein ya nos había dicho, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es una fiel sirviente. Nosotros hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Listo, muchas gracias. Yo quisiera parar aquí porque para que pudiéramos hablar 10, 15 minuticos que nos queda sobre este tema de los 500 años de Antioquia y cómo lo vemos. Nos queda ya muy poquita gente, pero aún podemos estar allí conversando. Cuando miramos 500 años una región y estamos permanentemente rescatando todo lo que traíamos, ¿por qué lo vamos a votar? ¿Por qué vamos a dejar allí? Abro el micrófono en este momento para preguntas, comentarios o para despedirnos, como quieran. Lucio, más que decir algunas palabras a todo lo que está dicho, pues agradecer por este tipo de eventos que es verdad que lo tratan de volver a uno un poquito más sensible, pensarse en un futuro sin miedo, ¿no? La Antioquia 2040, pues habría mucho por decir. Yo sé que tú siempre has dado unos aportes increíbles al departamento como tal. Más que palabras y alargar la discusión, pues que necesitaríamos una tarde entera y como todos estamos cortos de tiempo, es agradecer. Y muy chévere, a mí me encantó cuando abordamos primero el miedo al futuro y luego ver los escenarios para no estar muy nerviosos ante el peor de los escenarios, ¿no? Muchas gracias. Primera vez que en mi caso celebro el Día del Futuro. Muchas gracias, Dur. Dur es la directora de la Peace Hub, que es impulsora de la organización Prospectiva y que nos ha ayudado muchísimo. Gracias, Dur. Y que nos está hablando desde Ciudad de México. Le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Correal. Él es alumno de la especialización en Prospectiva y Estrategia, Gerencia Prospectiva de Estrategia, de SUMER. Miguel Ángel, adelante.
Gracias, profe, con las buenas noches para todos y para todas, agradeciéndoles el uso de la palabra. Sí, realmente este tema de la construcción de visión de Antioquia 2040-2050 me ha generado muchísimo la inquietud y digamos desde la experiencia, desde la institucionalidad en la que tuve la oportunidad de conocer cómo fue ese diseño de esa apuesta al 2050 y ahora en esta nueva administración se está planteando una construcción de 2040. Yo quisiera hacer la pregunta de cómo se complementan esas diferentes visiones que se tienen de las administraciones frente a cómo se va a proyectar esa Antioquia futuro. Y lo segundo que quería preguntarle es, ¿cuál es esa gran apuesta macro que pueden unir esas diferentes visiones sobre lo que se quiere para una Antioquia futuro? Porque genera inquietudes cuando uno ve la administración que digamos que no se logra una articulación, una complementariedad y no se generan como esos encadenamientos colaborativos de decir, bueno, vamos a trabajar sobre una fecha concreta y vamos a volcar todos esa mirada, sino que digamos que desde la misma dinámica institucional, cada uno plantea su modo de ver cómo va a ser la Antioquia. Entonces, esa era mi pregunta, agradeciéndole al profesor Lucio por el uso de la palabra. Gracias, Miguel Ángel. Puedes bajar la mano. Carlos Jaime Buitrago ha levantado la mano. Sí, gracias, Lucio. Después del temblor. Después del temblor ya pasó, ya volvió la calma. Lucio, o todos más bien, cuando se hacen todos estos trabajos, pues vos me has visto que he sido interesado en los trabajos, conozco y utilizo todavía el tema de Destino Colombia, conozco el trabajo de Exim, conozco otros trabajos por ahí que se han hecho y más o menos en algún momento estuve con Antioquia 2020, ahora es Antioquia 2041. Entonces, y mi gran preocupación en estos trabajos es que se quedan en eso, en un estudio de futuro, de pronto muy juicioso, con una gran metodología, pero entonces con el debido respeto, cuando hay cambio de gobierno, entonces eso entra un anaquel y ya no volvemos a hablar de ese futuro, no volvemos a hablar de estudio. No sé si en este tema que están trabajando aquí con el Planea, estén mirando la manera de generar, no sé, una política, de generar un proyecto, de generar algo que nos dé continuidad, que lo que ustedes están mirando, que lo que se está planteando no se vaya a quedar en un solo estudio de futuro, sino que después se convierta en una estrategia y se convierta en realidad en la construcción de un futuro. Antes de que por favor me respondas, un comentario para nuestros los que estuvieron, los presentadores de antes, los del tema de tecnología, me parecen como dijera, muy visionarios, pues trabajar un tema de estas tecnologías a 30 años, cuando estas tecnologías se están moviendo todos los días, cuando se están trabajando todos los días. Entonces el problema es que la educación tiene que mirar hacia otro lado, ¿cierto? No es la educación tradicional, sino otra forma, otro método y otra orientación de la educación, lo que tiene que hacerse para trabajar en estos escenarios tecnológicos. No sé si conozcan el libro de Andrés Oppenheimer, que se lo recomendaría a todos para estos temas de tecnología. Y también algo que recomiendo es un video de un cómic de los Estados Unidos que se llama Dilbert, que es un cómic muy sarcástico del tema de la gerencia y donde uno de los videos que plantean se llama El Don. Un video dura 20 minutos, lo encuentran en YouTube sin ningún problema y donde ven, pues plantean lo que podría ser una catástrofe tecnológica, pues la están ridiculizando, la están exagerando, pero donde por algún motivo la humanidad pudiese retornar a la edad de piedra.
se los dejo simplemente como una referencia. Gracias, Lucio. Muchas gracias, Carlos Jaime. De verdad, no pretendo contestar muchas inquietudes que se han planteado aquí, pero sí quería mostrar que hay muchísimas administraciones que han venido haciendo cosas y hay muchísimas administraciones también que han vuelto a empezar de cero. Este es un problema grande y ahí tendremos algo que cuestionar. No, el tema de hoy, queríamos que en el Día del Futuro, 1 de marzo del año 2021, así como lo han celebrado en muchas partes del mundo, como lo hicimos en la Red Iberoamericana de Prospectiva esta mañana, como lo hizo Taste the Future a mediodía, como lo hicieron otros y como lo está haciendo en este momento también la Red Colombiana de Prospectiva y otros, pudiéramos sentarnos a conversar sobre algunos temas y por lo menos mostrarles algo de lo que estamos haciendo y que podemos estar aquí siempre pendientes de que la prospectiva se vea como esa disciplina que es capaz de aportar. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y feliz noche y fin de día. Marina, no te había visto. Muchas gracias, Luz. Sí, estaba muy... por desarrollar todo este evento que es muy valioso para muchas personas. Muchas gracias.